Hola, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Una vez más nos encontramos en este precioso momento para poder compartir la palabra de Dios. Me alegra el poder estar con ustedes. Mi nombre es Diego Medina, el pastor de la iglesia de Villa Ballester. Y si nos estás visitando por primera vez, darte la bienvenida. La verdad que es un gozo enorme el poder compartir esto que puede salvar tu vida como la salvó la mía y como también puede salvar la de muchos también. La palabra de Dios que tiene poder. Amén. Pero antes de comenzar vamos a orar. Vamos a orar por peticiones. Vamos a orar por las iglesias. Por todo lo que Dios va a hacer en este día. Por la nación argentina. Por los médicos, enfermeros que están batallando en la línea de batalla contra el virus. Amén. Por la salud de mi pastor, su familia y por todo lo que va a hacer Dios. Amén. Así que acompáñame en esta oración. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Vengo delante de tu presencia para decirte que necesito de ti y que sin ti nada puedo hacer. Padre, te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre Santo. Te ruego, Padre, en estos momentos, por la vida de mis hermanos y hermanas, Señor, de la congregación de Villa Ballester, por cada una de estas personas, por cada familia, por cada hombre, por cada mujer, Señor, que tú le proveas, Señor, de todo lo que ellos necesitan. Que tu palabra, Padre Santo, traiga la dirección que ellos necesitan. Que tu palabra, Señor, traiga la fortaleza, Padre Santo, en estos tiempos. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, oramos por la nación argentina, Señor, por esta crisis, por esta pandemia que nos está, de alguna manera, Señor, está afectando a muchas personas. Padre Santo, te rogamos, Padre, por las personas de riesgo, por las mujeres embarazadas, por los ancianos, por los bebés, Padre, por los niños, Señor, que tu mano poderosa esté protegiendo sus vidas, por los médicos, Padre Santo, por los enfermeros, Señor, también, Señor, que están poniendo su vida, Padre, para salvar a muchos, que también tú los protejas en el nombre de Jesús, por cada pastor de la iglesia Casa del Alfarero que está predicando tu palabra, Dios, que muchas almas sean convertidas, que vengan a tu presencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Por la vida de mi pastor, Padre, su familia. Padre Santo, yo te ruego que hagas un milagro en su salud, Padre. Sánalo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y glorifícate en su vida y en la vida de su familia, Padre. Oh bendito Dios, por aquellas personas que a lo mejor también tienen una necesidad, Señor, física, están padeciendo dolor, Padre. Oh bendito Dios, que tú, Señor, la estés sanando ahora en el nombre poderoso de Jesús. Oh bendito Dios, glorifícate, Señor, en este mensaje, en este día, y te damos toda la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, vamos a alabar a Dios. Oh, aleluya. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, bendito Dios. Recordando que estamos en el link, nos vas a encontrar por ahí, en el canal de YouTube, en el link La Casa del Alfarero de Villa Ballester. Amén, ahí nos vas a encontrar. Y estamos los días jueves, 19 horas, domingos, 11 de la mañana, 19 horas por la tarde, donde media hora antes vamos a juntarnos para orar, amén, para recibir la palabra de Dios en nuestro corazón y que nos ayude. También estamos todos los martes de ayuno en oración, amén, donde apartamos nuestros tiempos. El que puede ayunar, que ayune, va a ser de mucha bendición para tu vida, donde a las 18 horas vamos a cerrar el ayuno de oración, entregando eso en las manos de Dios, amén, para que Dios se glorifique a través de nuestras vidas y tengamos las respuestas en nuestras oraciones. Amén. Recordando que orar por la nación argentina, orar por todas las iglesias, por las necesidades de los hermanos, hermanas, por almas nuevas. Amén. Todo eso te animo a que lo hagas. También estamos de lunes a lunes de 7 de la mañana a 8 de la mañana orando. Amén. También nos apartamos esa hora para orar, para separarnos y estar en la presencia de Dios. Amén. También es importante poder adquirir esta dinámica espiritual que te digo que te va a animar. Te va a animar, te va a fortalecer, te va a ayudar en el crecimiento de tu vida cristiana. Pero lo más importante es que vos mismo vas a tener una relación directa con nuestro Padre Celestial. Y no hay nada más maravilloso y más agradable y más edificante de poder hablar con tu Padre Celestial. Amén. Así que te animo a que lo hagas. Estamos en la radio también,
todos los domingos del año, 88.3 FM Cristianas, donde a partir de las 4:30 de la tarde a 5 de la tarde van a estar pasando el mensaje de la palabra de Dios de mi pastor Fernando Ferraro, que te animo que también escuches eso y que lo puedas compartir en otras personas. Es muy edificante y de mucha bendición. También estamos juntando nuestros diezmos y ofrendas cada servicio de la semana, donde te animo a que lo guardes en el sobre, donde Dios nos llama a nosotros, a todo hijo de Dios, a toda hija de Dios, como dice en Malaquías 3:10, trae los diezmos a mi casa, trae las ofrendas, los diezmos a mi casa, para que haya alimento en mi casa, dice el Señor. Entonces nosotros tenemos la tarea, tenemos la responsabilidad de ser fieles a Dios, más ahora en estos tiempos de crisis, amén. A lo mejor vos te pensarás, bueno, pero si yo doy esto en la iglesia, no me va a alcanzar para lo otro, tengo miedo, no sé si va a alcanzar. Dios es fiel. Dios es fiel, dice la palabra de Dios, probadme en esto, si yo no abriré las puertas de los cielos hasta que sea derramada la bendición, hasta que sobreabunde sobre vuestras vidas. Ese es el Dios que nosotros predicamos, ese es el Dios que nosotros tenemos, que es verdadero y es fiel. Así que te animo a que sigas siendo fiel en la obra de Dios, amén. Sin más, gloria a Dios, gracias Jesús, están todos los anuncios. Y vamos a la palabra de Dios. Vamos a Job, capítulo 3, versículo 1 al 3. Yo quiero predicarte con respecto tentados en el sufrimiento. Y ese es el nombre de la prédica, tentados en el sufrimiento. Muchas veces cuando estamos con muchos problemas, cuando estamos en medio de la crisis, en el medio de la tormenta, en fin, en medio de la dificultad, somos tentados a retroceder. Somos tentados a dejar el propósito de Dios. ¿Cuántos saben eso? Entonces, y muchas veces no sabemos que a partir de esa situación de dificultad, de crisis, es cuando más nosotros tenemos que aferrarnos a Dios. Es cuando más nosotros tenemos que ir en oración a Dios. Es cuando más nosotros tenemos que seguir siendo fieles a Dios. Porque Dios va a usar todo eso para tu crecimiento espiritual, para tu crecimiento personal. Amén. Y eso es lo que muchas veces la mayoría de las personas no lo saben y desconocen de esta parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Así que te animo a que abras tu corazón para este mensaje, porque va a ser de mucha bendición. Y dice así la palabra de Dios en Job 3, versículo 1 al 3. ¿Cuántos saben toda la historia de Job? Gloria a Dios. Job fue una de las personas, uno de los hombres que más padeció problemas. Uno de los pocos hombres que padeció semejante dificultad en su vida. Pero así todo vio la victoria al final. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Y ayúdame, Dios, dame la sabiduría, Padre, para predicar esta palabra y traer entendimiento, traer luz a todas las personas que nos están escuchando este mensaje. Padre, glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bueno, en el libro de Job, a partir del capítulo 1 y el capítulo 2, te animo a que también lo leas en tu casa. Nos relata, y a modo de resumen, nos relata cómo era Job. Job era un hombre justo, donde siempre hacía las cosas bien para Dios, un hombre totalmente íntegro, e inclusive tenía hijos, donde Job cada mañana sacrificaba y ofrecía holocaustos, sacrificios a Dios por los pecados de sus hijos, por si ellos, decía Job, por si ellos habrán pecado o habrán blasfemado contra Dios. En fin, Dios era un hombre totalmente justo sobre la faz de la tierra. Tal era así que Dios lo ve a él. Dice que el único justo que había sobre la tierra en esa época era Job. Pero dice que en las reuniones celestiales, dice la palabra de Dios, que estaba el Señor Jehová con todos sus santos, todos sus ángeles, y en eso aparece Satanás en el medio de la reunión, y Dios le dice a Satanás,
¿te has fijado en mi siervo Job, qué justo que es él? No hay nada ni nadie como él, que haga las cosas como él, como Dios manda, ¿no es cierto? Pero mira lo que dice en el versículo 9 del capítulo 1, lo que le responde Satanás, ¿no? A Dios dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 11, y escucha esto, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Dice la palabra, versículo 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y escucha esto, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Como vemos, como acabamos de leer y escuchar, todos estos versículos, cómo relatan la tragedia una tras otra que padeció Job. Ahora, todo esto fue provocado de alguna manera por Satanás para mostrarle a Dios que Job era justo y bendecía con su boca a Dios por todo lo que tenía. Pero Dios le hace un desafío, por decirlo así, a Dios diciendo, bueno, pero quita todo lo que tiene, quita toda bendición y vas a ver cómo Él mismo no va a blasfemar con su boca tu misma presencia. Pero vemos en el versículo 22 que dice así, en todo esto no pecó Job, dice, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué integridad que tiene Job. Se mantuvo íntegro a pesar de que perdió todo, perdió los hijos. ¿Cuántos saben que la pérdida de un hijo es bastante ya doloroso? Pero así todo, perdió dinero, perdió tierras, perdió todo. Gloria a Dios. Entonces, y muchas veces somos tentados en el sufrimiento a volvernos atrás. En el mundo del cristianismo, y este es el punto que yo me quiero referir, hay una idea errónea de que cuando vos servís a Dios se te acaban los problemas. ¿Cuántos saben eso? Que esto es mágico, que cuando vas a la iglesia tus problemas instantáneamente se acaban, tenés todo resuelto, te predican, te hablan mensajes poderosos supuestamente, ¿no? Poderosos, en el cual vas a hacer, tu economía va a ir mejor. Vas a ser próspero, vas a ser rico en tu economía, no vas a pasar ningún sufrimiento. Donde estos predicadores, donde estos mensajes a través de la televisión, a través de la radio, a través de los videos, supuestamente te predican de un evangelio exitoso. Amén. Y esto se basa en que quieren vender un evangelio popular y exitoso a las personas. Y en el que te promete siempre que te va a ir bien. Ahora, la pregunta que me hago y que les hago a todos, y que estaría bueno meditarlo, ¿no es cierto?, es que cuando me empieza a ir mal,
estando en la iglesia. ¿Qué pasa? Porque la manera en que te venden el evangelio exitoso estos predicadores, si te va bien, supuestamente es porque vos estás bien con el Señor. Ahora, si te va mal, es porque vos estás en pecado. Vos fijate, vos estás mal con el Señor. Pero déjame decirte algo, que no siempre es así. Si sos malo, tenemos esa mentira, si sos malo te mereces lo peor. Te mereces el peor castigo. Ahora, si sos bueno, te mereces lo mejor y excelente. Pero miremos lo que dijo Jesús. En Lucas 13, versículo 4 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y lo mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estas personas, cuando se le acercaron a Jesús y le comentan, viste, Señor Jesús, que estos 18 personas en el cual se le cayó la torre encima de ellos y murieron, para mí que ellos estaban en falta, ¿no? Jesús, para mí que ellos estaban en pecado, por eso murieron de esta forma. Pero Jesús les hace una advertencia, no murieron por eso, no murieron porque ellos estaban en falta, no. Ustedes también van a perecer de esa manera si no os arrepentís, dice la palabra de Dios. Entonces, quiero predicarte sobre la realidad de servir a Dios. Ahora, ¿cuántos conocen a Pablo? Pablo en el capítulo, en Hechos 9, nos relata la palabra de Dios, cómo fue la conversión de Pablo. Vamos a ver ahí, Hechos 9. Gloria a Dios. Hechos 9 nos relata la conversión de Pablo, que antes llamaba Saulo de Tarso. Versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y escuchá, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, de los que estaban predicando de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo, versículo 3, yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Gloria a Dios. Ahora, el Señor tiene un encuentro sobrenatural con Pablo. Pablo, antes de convertirse, era el perseguidor número 1 de los cristianos, de los hijos de Dios, donde iba por decirte así, con un comando entrenado, se metían en las casas, rompían puertas, se metían dentro de las casas, agarraban a todo aquel que confesaba que era Cristo, los agarraban de los pelos y los metían presos, así sean niños, niñas, mujeres, familias enteras, no le importaba nada. Pablo quería destruir a toda, como ellos decían, a la secta del cristianismo. Gloria a Dios, ese era Pablo. Pero en ese perseguir a los hijos de Dios, el Señor Jesús se hace presente y tiene un encuentro sobrenatural. Gloria a Dios. Donde el Señor lo manda a Pablo a que se quede en un lugar. Llama a Ananías, el Señor Jesús, y le dice en el versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mirá lo que le dice a Ananías. Escuchá, versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Gloria a Dios. Ahí tiene un encuentro sobrenatural
Pablo con Jesús, donde después va Ananías, le impone las manos y se le caen, porque estaba ciego Pablo, se le caen las escamas de los ojos, y a partir de ese momento Pablo se convierte en un cristiano. Pablo en ese momento comienza su ministerio en predicar la palabra de Dios, en predicar el evangelio de Jesús a todas las naciones. Primeramente a los de su pueblo, a los judíos, y luego a los gentiles. Entonces Pablo comienza su ministerio en el cual Dios lo usa grandemente, hace milagros tremendos, cientos de personas se convierten a Cristo, hace sanidades, resucita muertos, pero no todo fue éxito en la vida de Pablo, también fue perseguido. En 2 de Timoteo 3, versículo 12, nos dice la palabra de Dios, y también todos los que quieren vivir piadosamente, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. También tuvo problemas en 2 de Corintios 11, y lo vamos a leer, versículo 24 al 28, nos habla la palabra de Dios, 11, 24 al 28, y mirá lo que pasó Pablo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. ¿Te imaginas eso? En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Gloria a Dios. Pablo sufrió todo eso en el momento de comenzar su ministerio, de predicar la palabra de Dios, de predicar a Jesús. Ahora, Pablo no le fue para nada fácil ser ministro de Dios, aceptar el llamado de Dios para predicar a las naciones. Ahora, también sufrió traiciones y abandono. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, y vamos a leer la palabra de Dios. Yo estoy leyendo todos estos versículos para que vos te des una idea del panorama de la vida de Pablo, que su ministerio no fue fácil. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 10 en adelante dice, porque Demas me ha desamparado. Escuchá, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envió a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero, dice, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Como vemos, Pablo, una tras otra, tenía persecuciones. Fue apedrado, fue azotado, fue maltratado, pasó hambre, pasó sed. Encima, las personas que estaban alrededor de él, que él supuestamente eran colaboradores de él, lo abandonan, lo dejan solo. Y por si le faltaba algo más, en esa época, en Roma, amén, estaba Nerón. No sé si sentiste nombrar a Nerón, lo conoces a Nerón. Bueno, Nerón asesinaba a cristianos, no les importaba nada. Los quemaba vivos, los tiraba a los leones, familias enteras con los niños, los asesinaba. Todo eso tenía en contra a Pablo. Más allá de predicar la palabra de Dios en su ministerio, no le fue para nada fácil predicar la palabra de Dios en medio de ese mundo hostil, en medio de tanta oposición. El sufrimiento es difícil de procesar, pero esto se supone que no tiene que suceder. Pensará más de uno, ¿no es cierto? Cuando empezamos a ir a la iglesia, cuando empezamos a servir a Dios, cuando empezamos a meternos en el reino de Dios, empezamos a tener ciertas cosas en nuestras vidas y ciertas situaciones, y empezamos a cuestionar y empezamos a pensar muchas veces, pero esto no tiene que suceder. Al contrario, no es que cuando yo voy a la iglesia, no es que cuando yo empiezo a servir a Dios todo me tiene que ir bien.
¿Te preguntaste? En Mateo capítulo 11, versos 2 y 3, nos habla de Juan el Bautista también. Juan el Bautista, donde antes que llegara el Señor Jesús, Él fue enviado a preparar el camino, amén. Él fue profeta de su pueblo Israel, donde predicaba del perdón, donde predicaba del arrepentimiento, donde preparaba los corazones para la llegada de nuestro Señor Jesús. Donde muchas personas se arrepentían, miles y miles eran bautizados por el Juan el Bautista, un tremendo ministerio poderosísimo. Pero dice que cuando en Mateo 11, versículos 2 y 3, Juan estaba en la cárcel, lo habían metido en la cárcel. Y él mismo manda a preguntar por medio de sus discípulos esto. Vamos a leerlo. Versículo 1 del capítulo 11 de Mateo. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Versículo 4, perdón. Le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Versículo 6, y quiero que escuches esto, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Lo que me llama la atención es que Juan, ¿por qué le manda a preguntar a Jesús si él mismo había dicho, y lo vemos en Juan capítulo 1, verso 29, él mismo tuvo la revelación de parte de Dios, que cuando tiene un encuentro con Jesús, antes de que Jesús sea bautizado, Dios le dice que él, Jesús, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, era la persona elegida por Dios para quitar el pecado del mundo. Él mismo lo confiesa. Acá viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan 1, versículo 29. Él mismo sabe quién es Jesús, sabe que es el Hijo de Dios, sabe que es Dios hecho carne, que vino a la tierra para traer la salvación a la humanidad. Pero ahora, capítulo más adelante, vemos que Juan, encerrado en la cárcel injustamente, por hablar la verdad, por hablar la palabra de Dios, manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Por qué? Porque ya en su corazón y en su mente, estando en el medio de la dificultad, empezó a dudar. Pero mirá lo interesante, cuando lo manda a preguntar, Jesús le dice, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, gloria a Dios, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Versículo 6, y bienaventurado es el que no hace tropiezo en mí, que significa el que no se ofende conmigo. De alguna manera Jesús le estaba diciendo a Juan, no te ofendas conmigo, hiciste bien, predicaste bien. La situación donde estás ahora no es el final, porque tu final está en el cielo. Gloria a Dios. Eso es para todo aquel que en el medio de la tribulación, en el medio del sufrimiento, de la tentación, somos tentados a rendirnos a los caminos de Dios, somos tentados a retroceder, somos tentados a abandonar el propósito de Dios, somos tentados a decir no voy más a la iglesia porque desde que empecé a la iglesia tengo más problemas que nunca. ¿Cuántos saben eso? Y es más, y muchas veces hasta a lo mejor nos avergonzamos también de decir que vamos a la iglesia. Pero ¿cómo? Desde que empecé a la iglesia y sirvo me va peor. ¿Qué testimonio soy yo? ¿Cómo puedo predicarle a otro con los problemas que tengo en mi casa? Somos tentados a pensar eso, pero no. Es cuando nosotros más y más tenemos que aferrarnos a Dios. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8, y mira lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Gloria a Dios.
Ahora, es muy importante que podamos entender que al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, tengo la bendición de Dios y que soy un hijo y una hija de Dios. Y que tengo la prioridad de tener una relación personal con Dios. Y eso es muy importante. El tener una relación muy personal con Dios te va a ayudar, te va a fortalecer a pasar los momentos de dificultad. Te va a ayudar a pasar los momentos de difíciles, de crisis, de dolor, de sufrimiento, en fin. En 2 de Timoteo capítulo 1, verso 12, y vamos a leer la palabra de Dios. 2 de Timoteo, dice así, capítulo 1, versículo 12 en adelante, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria a Dios. Pablo pasó por muchos problemas, pasó por muchas aflicciones, pero no deja de creer en Dios, porque él sabe de quién es Dios. ¿Por qué? Porque él tiene una relación personal con Dios. Él sabe quién es. Sabe que cuando tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús, sabe quién es. Hasta en ese momento él estaba equivocado. Hasta ese momento él era ignorante con respecto a la palabra de Dios. Él se estaba guiando por lo que había a lo mejor escuchado, por lo que había visto, pero cuando tiene un encuentro real con Jesús, sabe quién es Dios, sabe que es la verdad, sabe que Dios no lo va a abandonar, no lo va a fallar, conoce el carácter de Dios, sabe que Dios es fiel y verdadero. En 1 Pedro 5:7, seguramente, lo habrás escuchado cientos de veces, pero es muy poderoso a la vez. Escuchá, mirá lo que dice la palabra de Dios. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Repito, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En alguna manera Pedro nos está enseñando, Él nos cuida, a Dios le importa lo que vos estás pasando ahora, a Dios le importa el sufrimiento, esa crisis, esa dificultad por la cual vos estás pasando ahora. Él está pendiente de eso. Cuando vos sufrís, querés una respuesta ya, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Todos queremos ya. Todos queremos ya. Pero Pablo, mirá lo que dice, repito, en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 12, dice, yo sé en quién he creído. No le dice a Timoteo, mirá, yo tengo testimonio y tengo experiencia en todos los problemas. Yo sé por qué tenés problemas. Tenés problemas por esto, por lo otro, o vas a tener problemas por esto, por lo otro. No, no le dice nada de eso. Simplemente le dice Pablo, por lo cual asimismo padezco, dice, pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé en quién he creído. La verdad, es como que le está diciendo a Timoteo, mira, hay problemas, estoy padeciendo problemas, la verdad que la estoy pasando mal, pero yo sé en quién he creído. ¿Me entendés? Le está dando como una seguridad. O sea, mi servicio a Dios, mi amor a Dios, mi fidelidad a Dios, no se basa en el momento que yo estoy pasando, no se basa en emociones, no se basa en sentimientos, se basa en que yo tengo una relación con Él, en que yo conozco a Dios, sé en quién he creído. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Entonces, Dios no nos va a abandonar. Dios está, de algún modo, nos está llamando. Dios es fiel y verdadero. Gloria a Dios. En Apocalipsis, mira lo que dice en Apocalipsis 19, verso 11, dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Amén. Y con justicia juzga y pelea. Fiel y verdadero. Recordad, Dios es fiel y verdadero. En el medio de los problemas, Dios habla y se quiere encontrar con vos. Se quiere encontrar con vos. Vamos a Hechos 27, gloria a Dios. Hechos 27, versículo 23 al 25. Y dice así,
porque esta noche ha estado conmigo, dice Pablo, el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido, perdón, estoy con unas gotitas en la nariz, te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío, dice Pablo, en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla, gloria a Dios, quedemos en alguna isla. Ahí está. Versículo 25 dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Gloria a Dios. Estaban en un momento en el cual, crucial, estaban todos en el barco, la tormenta que no paraba, se estaban rompiendo todo el barco, se iban a hundir. Eran bastantes los de la tripulación, pero Pablo, en el medio de la crisis, en el medio de esta dificultad, se pone a orar a Dios. Y Dios le contesta la oración. Dios le contesta la oración, diciendo: se me ha aparecido un ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo. ¿Ve? Una vez más la confianza de Pablo. Y diciendo Pablo: no temas. O sea, el ángel le dice: no temas, es necesario que vos comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hay un propósito de Dios. Acá hay un propósito, como también Dios tiene un propósito para tu vida como la mía. Que Dios no terminó contigo. Hay un propósito divino que está por encima de toda dificultad, que está por encima de todo proceso de dolor. Y ese es el propósito de Dios. Dios te llamó, todavía no vas a morir. Todavía no terminó Dios contigo. Al contrario, es cuando más en este momento nosotros nos tenemos que levantar y decir como Pablo: yo sé en quién he creído. Si Dios me dio esta palabra, es porque Dios la va a cumplir. Dios es poderoso para guardar mi vida. Tenemos que confiar en Él. Gloria a Dios. En Génesis 50:20 nos habla la historia de José. A partir del capítulo 37 en adelante nos habla la vida de José, todo lo que pasó. José, los hermanos de José lo vendieron como esclavo, estuvo en Egipto, las pasó las 1001, pero así todo, había un propósito divino bien definido para la vida de José, donde José tenía que pasar ciertas adversidades, pero Dios siempre estuvo con él. Te animo a que leas en tu casa capítulo 37 de Génesis en adelante, y ya en el capítulo 50, ya José es el segundo del faraón. Y déjame decirte esto: venía el faraón y después venía José. O sea, una persona que estuvo esclava, que fue preparada por Dios para luego, en el momento específico, en el momento determinado, en el momento señalado por Dios, salga de la cárcel y empieza a gobernar todo Egipto. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en Génesis 50:20: vosotros, dice José, pensaste mal contra mí, y más Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Vieron? Todos los propósitos de Dios son poderosos. Todos son poderosos. Nosotros, los seres humanos, nos guiamos muchas veces por lo que miran nuestros ojos. No vemos el resultado favorable. Y lo queremos tirar todo, queremos renunciar. Esto no va conmigo. Ahí en la historia de José, ¿cuántas veces habrá pensado estando preso? Pero porque antes de estar preso, él tuvo la visión de parte de Dios, en el cual sus hermanos y todos iban a hacer reverencia a él. Él iba a ser levantado, donde todas las naciones lo iban a hacer reverencia a él. Y él comentó este sueño a sus hermanos y a su padre, y todos tuvieron envidia. Y a partir de ahí empieza toda la lucha, empieza todo el proceso de dolor de José, a tal punto que sus hermanos lo querían matar. No lo mataron, pero lo vendieron como esclavo. Vivió como esclavo mucho tiempo en Egipto, la pasó mal y no hizo nada él. ¿Vos te pensás que no se habrá preguntado José? Yo no hice nada, yo simplemente comenté el sueño. Dios, ¿dónde está el sueño que vos me mostraste a mí? ¿Por qué este dolor? Y muchas veces a lo mejor estamos así, estás sirviendo en la iglesia o estás empezando en la iglesia y empezaron los problemas.
Y vos mismo te estás preguntando, Señor, ¿qué es lo que pasa? Si antes de conocer a Cristo, antes de ir a la iglesia, también yo tenía problemas, pero de que empiezo a ir ahora a la iglesia, empiezo a tener más problemas. ¿Este es el propósito? No, ese no es el propósito. Es parte del propósito. Ese no es el final. Eso no es el final. Gloria a Dios. Dios nos ama y nos cuida y nos preserva para vida eterna. Es nuestra responsabilidad mantener la guardia en alto a pesar de los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Mi vida, como siempre digo, tiene que estar apoyada, basada en la palabra de Dios. ¿Viste? No en las emociones, no en los modismos cristianos, no en los eventos, recitales. Bueno, está bien, todo muy lindo, pero eso no dura en el tiempo. Lo que te va a salvar a vos es la palabra de Dios, anclada en tu corazón como en mi vida, porque cuando vengan las tormentas, cuando vengan las situaciones difíciles, vos vas a tener que aferrarte a eso que tenés en tu corazón, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que morar en tu corazón. Si tu corazón está morando las emociones, otras cosas superficiales, no profundas, déjame decirte que va a venir cualquier tormenta y te va a sacar. Te va a hacer retroceder. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios nos trae dirección, trae propósito, trae visión a nuestras vidas. Tenemos que confiar en Dios. Él nos va a ayudar a hacer lo correcto. Gloria a Dios. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 11 al 15, y vamos a leerlo. Gracias, Jesús. 2 de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 11 al 15, dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Versículo 16. Dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo, así todo animando a Timoteo: no bajes la guardia, confía en Dios. Yo sé en quién he creído. Como dice Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Juan 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por luchas, vamos a pasar por batallas, pero tenemos que confiar que Dios tiene un propósito poderoso, específico, divino en nuestras vidas. Los sufrimientos y las batallas y las dificultades son parte del propósito de Dios, son parte, no es el final. El cielo tiene que ser nuestra parada final. Acá en la tierra es la preparación. Es el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ánimo, ánimo. Tenemos que confiar en Dios. José fue vendido como esclavo y terminó siendo el segundo del faraón, donde a través de él se salvó muchos pueblos, salvó al pueblo de Israel. Job, que tenía todo y lo perdió todo al final de la historia, capítulo 42 de Job, ponerlo al final, también lo leas en la palabra de Dios. El Señor Jehová, Dios de todos los dioses, le dio el doble, más de lo que él tenía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ese tiene que ser nuestro enfoque. Hoy estás con problemas, hoy estás con situaciones difíciles, pero tu enfoque tiene que estar en los cielos. Amén. Dice en Filipenses 3:20, y termino. Filipenses 3, versículo 20 y 21 dice: más nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía
está en los cielos. Ese tiene que ser nuestro enfoque. Hoy estás pasando por lucha, hoy estás pasando por pruebas. Tranquilo, tranquila, confía en Dios. Dios está al lado tuyo. Eso es parte del proceso, del propósito de Dios para nuestras vidas. A Dios no le agrada que a nadie sufra, al contrario. Muchas veces tenemos que pasar por estas situaciones para sacar cosas de nuestras vidas, para confiar en Dios, para ponernos, digamos, el corazón nuestro en las manos de Dios, para que nos ayude, para que trabaje en nuestras vidas, para que trabaje en nuestro carácter. Amén. Gloria a Dios. Este es el mensaje que quiero dejarte. Espero que te sea de ánimo, de bendición. Si no recibiste a Jesús, no sabes nada de Jesús, y estás dispuesto, y estás muy luchado, ya estás cansado de los problemas, Dios tiene la bendición, Dios puede involucrarse en tu vida, pero tenés que hacer una decisión y que yo te voy a ayudar. Amén. Es recibir a Jesucristo en tu corazón. Repetí conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y ayúdame, Señor, a que estas luchas, Padre Santo, a pasarlas. Me aferro a tu mano, Dios. Y que si esto es parte del propósito de Dios, bienvenido. Ayúdame, Dios, saca lo mejor de mí y ayúdame a vivir en victoria. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ya sos parte del reino de Dios. Amén. Así que no bajes los brazos. Seguí, que estás en el buen camino. El mejor camino y la mejor decisión es estar con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Si te gustó este mensaje, pone like. Si no te suscribiste, que también te pido por favor que te suscribas. Y como siempre digo, ánimo, no bajes los brazos. Compartí este video para muchas personas que no conocen de Dios. Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima.